que estés aquí, bienvenido a esta nueva información, bienvenido una vez más para seguir llenando de gasolina tu tanque, para seguir entendiendo por qué la inteligencia emocional es muy importante en el emprendimiento. Y es importante en el emprendimiento por todo lo que ya hemos venido viendo, y para eso la buena noticia es que la inteligencia emocional cuenta con cuatro dimensiones súper poderosas que nos van a servir y nos van a apoyar en que cada vez que sintamos que eso no está siendo tan estable, cada vez que desistimos, cada vez que decimos no voy a continuar, cada vez que sentimos como que se nos baja la pila, podamos nuevamente encender nuestro fuego interior y hacer que las cosas sucedan y que sean posibles, aunque escuchemos muchísimas cosas de manera externa, aunque nosotros no creamos que vaya a ser posible, pero que logremos encendernos una vez más, 1000 veces más y todas las veces que sean necesarias para que podamos hacer posible el emprendimiento, posible esa meta que tenemos. Entonces las cuatro dimensiones son: número 1, autoconocimiento; número 2, autogestión; número 3, empatía; y número 4, habilidades sociales. Vamos entonces a explicar acerca de ellas. Tengo una información aquí copiada súper poderosa que voy a ir a estar retomando para que no se me pierda nada de esto tan importante que tengo para compartirte el día de hoy. Entonces, vámonos con la número 1, autoconocimiento. ¿Y qué es autoconocimiento? Autoconocimiento es saber y reconocer cuánto me conoces. Si yo te preguntara en este momento, ¿tú sabes cuánto te conoces? Seguramente muchas de las respuestas que me darían sería sí, claro, yo me conozco, pues con todos los años que tengo conmigo, con estos años que tengo encima, ¿cómo no me voy a conocer? Pero quiero decirte algo importante: ¿cuánto conoces tus emociones y de dónde sabes que están pasando y ocurriendo esas emociones? Es decir, esto es como cuando te duele la cabeza. Cuando te duele la cabeza, estás sintiendo un síntoma. Me está doliendo la cabeza, siento como que las cosas no van bien, como que te fastidia la luz. Empiezas a tener síntomas, empiezas a sentir síntomas, y cuando tú sientes los síntomas, pues entonces lo que quieres es buscar solución. Eso es autoconocimiento. Autoconocimiento es fácilmente encontrar cuál es el síntoma que estás sintiendo para que tu emoción sea esa. Por ejemplo, si tú fácilmente te pones de mal genio, ¿qué es lo que hace que te pongas de mal genio? Si tú fácilmente te bajoneas y te sientes triste, ¿qué es lo que hace que tú te sientas de esa manera? El autoconocimiento no es solo saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te queda bien, cuál es la talla de tu ropa, cuál es la talla de tus zapatos, es darte cuenta ¿qué es? ¿Y cuáles son las cosas que detonan esa emoción? Esa emoción que en ocasiones te puede sumar y en ocasiones te puede restar. Porque imagínate, si tú rápidamente ubicas en una emoción que te resta, ¿por qué está pasando eso? ¿Cuál es el síntoma? Pues entonces rápidamente vas a encontrar cuál es la medicina que te va a permitir estar muchísimo mejor. Entonces, el número 1 nos tiene que quedar súper claro. Y el número 1 es autoconocimiento. Y la pregunta que te tienes que responder y la pregunta que te tienes que hacer es: ¿cuánto conoces de lo que pasa con tus emociones? ¿Cuánto conoces? Porque mira, cuando estés inestable, cuando sientas que no estás creyendo en ti, ahí es donde tienes que activarte y activar cuál es la medicina que te vas a tomar para encender el fuego de tu interior y poder avanzar hacia esa meta que tú tienes y hacia esa meta que para ti es totalmente importante. Ahora vámonos con el número 2. El número 2 es autogestión. Una vez tú ya reconoces cuál es el síntoma, qué es lo que está pasando, ¿qué es lo que te detona sentirte de esa manera, sea muy buena o no tan buena? Y quiero hacer especial énfasis en aquellos en los que te está restando, porque cuando te enfocas en aquello que te está restando, pues vas a continuar bajando. Entonces, la idea es que cuando tú te conoces, que es el primero, el de autoconocimiento, logres tener una herramienta fuerte que te permita salir de ahí. Es decir, encontrar en tu propia vida una medicina que te haga no sentir así y que te haga salir de ese estado emocional en que te encuentras. Porque muchas de las cosas que nos detienen en la realización de nuestros sueños, chicos y chicas, es que sentimos que no podemos, que no lo merecemos, que esto tan bueno no te puede estar pasando así. Por eso es tan importante conocerse, por eso es tan importante reconocer qué es lo que está pasando contigo y de dónde viene eso que estás sintiendo. Ahora, como les venía hablando, el número 2 tiene que ver con la autogestión. Una vez ya reconoces todo eso que estás sintiendo y todo eso que te está pasando, pues, ¿qué vas a hacer?
¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a gestionar? Y esta palabra sí que tiene muchísimo poder. ¿Cómo estás gestionando tus días y cómo estás gestionando tus emociones? ¿Qué es lo que haces con tus emociones? ¿Qué permiso le estás dando a las emociones? ¿A unas que te ponen súper o a unas que te bajan totalmente? ¿Cuál es el permiso que le estás dando a esas emociones? Entonces, haz un recuento de tu día a día. Si te pido que en este momento cierres tus ojos y pensaras en tu día a día, ¿a qué le estás invirtiendo más tiempo? ¿A aquellas emociones que te restan o aquellas emociones que te suman? Y esto es muy importante, aprender a gestionar. Ya sabes cuál es el síntoma y una vez estás sintiendo ese síntoma, tienes dos opciones: o quedarte y que ese síntoma sea grande, o sencillamente decir, voy a tomar la decisión y ya sé qué activar para que esto no sea así. Esa es la autogestión, no quedarte en una emoción que te reste y permitirte a una emoción que te está sumando. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque resulta que a veces cuando nos estamos sintiendo súper bien, nos estamos sintiendo súper felices, pensamos que no nos lo merecemos, pensamos que eso está mal, pensamos que eso no tiene que ser así, que primero tiene que pasar con los demás para que luego pase contigo. Y ojo aquí, te quiero decir algo súper importante: para que pase con los demás, primero tiene que pasar contigo. El primero y la primera que se tiene que convencer que esas cosas extraordinarias que estás viviendo y sintiendo las puedes transformar, eres tú. Tú eres el primero que tiene que hacer eso. Entonces la autogestión es eso. La autogestión es gestionar. ¿Gestionar quién? Tú mismo y tú misma, porque recuerda que tú eres el responsable y la responsable de tu vida. Y ahora, estas dos que acabo de decir, estas dos primeras son muy importantes, porque imagínate, el autoconocimiento y la autogestión tienen que ver contigo. Te recuerdan directamente que tú eres el responsable y la responsable de cómo te sientes. Tú eliges cómo sentirte. Es decir, la gente puede hacer muchísimas cosas, pero tú eliges cómo te sientes frente a esas reacciones o frente a ese tipo de cosas que hacen las personas. Entonces, muchas veces alguien, por ejemplo, una persona que le gusta llegar tarde y a ti te gusta ser súper cumplido o puntual, tú eliges cómo sentirte. Si vas a permitir que el mal genio se te suba a la cabeza o simplemente vas a dejar ir esa situación, porque de ti no depende que esa persona se convierta en una persona puntual. De ti depende que tú mismo reconozcas y tú misma reconozcas y te agradezcas que tú eres una mujer o un hombre puntual. Entonces muchas veces invertimos toda nuestra energía, invertimos todo lo que tenemos de nosotros mismos y de nosotras mismas para ubicar lo que está pasando con los demás, para culpar a los que está pasando con los demás y decir muchas veces: es que yo nunca lo hice porque como a mí no me apoyaban, es que yo no lo hice porque como nadie creía en mí, no, es que seguramente eso es muy difícil, no, a gente como yo eso tan bueno no le puede pasar. Entonces pilas con eso, recuerda que tú eres el dueño de tus pensamientos y de la calidad de tus pensamientos serán tus acciones. Y ahora vienen las otras dos muy importantes. Si las dos primeras son re importantes, súper importantes, las dos que siguen a continuación también son muy importantes, porque si las primeras tienen que ver contigo, las segundas tienen que ver con los demás. La tercera sería la empatía. ¿Y qué es la empatía? Conocemos la empatía con algo muy sencillo, con un ejemplo muy sencillo y con una frase que muchas veces las decimos, y es ponerse en los zapatos del otro. Pero ojo, ponerse en los zapatos del otro no tiene que ver con que tú le resuelvas la vida al otro o con que tú ay, pobrecito, pobrecita. No, no tiene que ver con eso. Ponerse en los zapatos del otro es como tú ya lo reconociste en tu propia vida, como tú ya sabes qué cosas te detonan, como tú ya sabes que las emociones en ocasiones nos hacen unas malas jugadas en nuestros días, en nuestras horas y en lo que convivimos con otro, pues entonces el otro también puede estar experimentando lo mismo que tú estás experimentando o que hayas experimentado. Entonces, como tú ya lo viviste, puedes entender y comprender. La mayor invitación de la empatía es la comprensión. La mayor invitación, y eso es para que te quede, y si quieres lo puedes copiar, la mayor importancia de la empatía es la comprensión. Esa es tu mayor tarea. Comprender a los demás no significa que tú tengas que dejar de pasar de largo, ni que los demás te pisoteen, ni pasar por encima de aquellas cosas que para ti son importantes, pero tú no puedes hacer por otro aquello que los demás no quieran hacer por sí mismos. Entonces, empatía es cuando tú ya lo has vivido, tú rápidamente comprendes. Te voy a poner un ejemplo. Cuando a ti se te ha muerto alguien,
Cuando a ti se te ha muerto alguien, tú rápidamente conectas con una persona que también está sintiendo lo mismo que a ti ya viviste, que a ti ya te pasó. Entonces, por ejemplo, se murió la mamá, se murió el papá, se murió un familiar de alguien muy cercano a ti y tú vas a acompañarlo al funeral. Cuando tú vas a acompañarlo al funeral, como tú ya lo viviste, estás parado desde la comprensión. No puedes hacer nada por cambiar el sentimiento ni la emoción de esa persona, y lo que puedes hacer es acompañar porque tú ya viviste, y como tú ya lo viviste, entonces reaccionas de la manera como tú esperaste o como tú aprendiste en cuando a ti te tocó, ¿ya? Entonces la empatía es igual a comprensión. Y pregúntate, ¿tú cuánto comprendes a la gente que te acompaña? ¿Tú comprendes a la gente que te acompaña diariamente, o lo que haces es convertirte en lo que los demás esperan de ti? Es una muy buena pregunta para que vayas analizando tu empatía. Y la cuarta y última son las habilidades sociales. Las habilidades sociales son muy importantes y tienen que ver con la inteligencia relacional. ¿Y qué es la inteligencia relacional? La inteligencia relacional es la capacidad de influenciar en otros. ¿Y qué es influenciar en otros? Hacer que otros hagan, no por mandato, no porque los estás mandando, sino porque cuando una persona ve el cambio en ti, cuando una persona ve que tú crees en eso que estás diciendo, tú no necesitas convencerlo, tu propia energía toca a esa persona y esa persona cree en ti. Entonces te pongo el ejemplo de aquellas personas que en algún momento han pertenecido a una red de multinivel. Estas personas, algunas van y te dicen y te cuentan y te cuentan y te cuentas cosas, pero de pronto te sientas con otra persona y esa persona sí te hace clic, esa persona sí te llega. Eso es influencia, eso es habilidad social, relacionarte, permitir relacionarte con otros de manera comprensiva, de manera que otros, eso que tú ya aprendiste, logre a pasar contigo también, logre pasar con los demás. Recuerda que yo se los había dicho antes, aquello que tú quieres que pase con los demás, primero tiene que pasar contigo. Si tú estás esperando que en este momento sea un momento armónico en tu hogar, sea un momento especial en tu hogar, pregúntate qué tan especial y qué tan armónico estás siendo tú, porque tú no puedes. Ahora, tú me puedes decir, Andrea, lo que pasa es que yo sí hice unos cambios, pero no he notado cambios en ellos. Los cambios no son instantáneos. Los cambios no son instantáneos. Recuerda que los cambios son proceso por proceso, pasito a pasito. Entonces tú no puedes pedirle, piensa en esto, todas las personas aprendemos a caminar. Hay unos que se demoran 7 meses, hay unos que se demoran 8 meses, hay unos que les llega el año y hasta los 2 años se aprenden a caminar. Es decir, que todos nosotros tenemos un proceso diferente, y ese proceso, cuando soy empático o empática, lo comprendo y lo respeto. Estas 4 cosas, estas 4 dimensiones que te acabo de decir en este momento, que te las voy a recordar porque tienen que quedarte muy claro, es el autoconocimiento, la autogestión, la empatía y las habilidades sociales. Te van a apoyar muchísimo en tu emprendimiento, en tu emprendimiento de vida te van a apoyar muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque en esos momentos en donde tú sientas que eso en lo que te estás creyendo no es cierto, no te lo mereces, no va a pasar contigo, no te vas a llenar solamente de palabras repitiéndote, dale, si puedes, dale, si puedes, sino que vas a mirar dentro de ti, vas a buscar en tu propia historia y vas a recordar que ya has pasado por momentos en donde no creíste y elevaste el nivel de tus pensamientos y la calidad de tus pensamientos a pensamientos positivos, y empezaste a vivir y a vibrar de una forma diferente. Aunque los demás son importantes, el primer lugar de tu vida no lo tienen los demás. Lo que tú quieres que pase con los demás, primero tiene que pasar contigo. Así que si esa meta que tú tienes es familiar, así que esa meta que tú tienes es de pareja, así que si esa meta que tú tienes involucra a otras personas, adivina qué es lo que tienes que hacer. Enamorarte locamente de esa meta, hacer que esa meta vibre contigo, porque en la medida en que tú logres que vibre contigo, va a poder conectar con las demás personas, con esas personas que son importantes para ti, con esas personas que son importantes en tu vida. Entonces, en este video lo que te estoy dejando son 4 herramientas muy poderosas, 4 herramientas para que no olvides. Date la oportunidad de conocer y reconocer, hacer un listado de cuáles son esas cosas y cuáles son esas emociones con las que vibras todo el tiempo. Malgeniado, malgeniada, controlador, controladora. ¿Cuáles son esas emociones que vibras todo el tiempo? Responsable, irresponsable, demasiado fresco, demasiado fresca. ¿Cuáles son esas emociones y de
de qué manera estás haciendo que tu día a día se convierta en una emoción que te suma o en una emoción que te resta. Recuerda que todo el tiempo estamos emprendiendo. Tú emprendes en tu propia vida, tú tomas decisiones y en especial te estoy hablando a ti que has tomado decisiones que wow, que nadie quizás dio por ti un sí, pero que solamente bastó con que tú lo creyeras y lo vieras posible en tu propia vida para hacerlo. Así que tú que eres un emprendedor, tú que eres una emprendedora de vida, no te olvides de eso. La mejor herramienta que tienes es aprender a controlar tus emociones, a ponerlas a trabajar para ti y a conectarte de manera especial con aquello que te hace sentir súper bien.